En la clase anterior estuvimos viendo ya lo que era frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca. Ya estamos haciendo una introducción La temperatura también. a la temperatura, ¿no? Entonces, vamos a ver, chicos, cómo estamos en cuanto a los, estos resultados, ¿ya? A ver, Gabriela Montes. Gabriela Montes. Acá está el profesor. Ya, hija, a ver, dame la edad, ¿ya? La edad y tus resultados que has tomado, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. Ya 17 su edad y su temperatura 35, profesor. 35. Frecuencia cardíaca, Eso no le tomé. no, solamente temperatura, ya 35. También temperatura, sí, pero- Ya, a ver, Kiara Inga. Papá, ese es su techo. Ven a su techo. Kiara Inga. Su techo. Eso es su techo. ¿Cuál es su techo? Kiara, ¿estás en línea? Kiara Inga. No está. Cristel. Cristel, ¿estás en línea? Profesor, Hola. disculpa una pregunta. Soy Deljo Saavedra, no sé si me habrás llamado, recién pude ingresar porque no quería mi celular. Ya, en la clase anterior, la delegada lo tiene en la lista, ya me va a enviar, ahí lo voy a subir a la plataforma. ¿Eh? Profesor, por cierto, a mí no me llamó. No, no he Soy llamado Héctor Palacio. lista, no llamé lista, solamente la delegada me lo va a enviar la lista de los que han estado acá en la clase. Ok, maestro, gracias. Ya, profesor. A ver, Carola y Mireya. Carola y Mireya, Profesor, buenos días. ¿cómo estás? La Bien, edad profesor. y la temperatura de tu paciente. La edad es 36 años y tiene 35 temperatura, profesor. Su pulsación es de 80. Ya. Sí, 35, profesor. 80, frecuencia respiratoria. 25, profesor. 5, ya. Sí, vamos por ver. ¿Quién más? Talía Salas. Talía Salas. Ya, a ver, Whitmer Sinaragua. Whitmer Sinaragua. Whitmer está en línea. Whitmer Sinaragua. Profesor tiene problemas con el audio. Ya, a ver, Tiene problemas con el audio, profesor. Muy bien. A ver, Héctor Palacios. Dígame, Héctor, profesor. dime la temperatura de tu paciente y tu edad. A ver, un momentito, por acá le he puesto el papelito. La temperatura, pidió latidos cardíacos, profesor. Latidos y también la frecuencia respiratoria. Ya, ¿no tomaste temperatura todavía? No, no, no. Ya. No los A tomé. ver, Pero dame no los tenía, datos. no estaba febril ni nada de eso. Pero los latidos estaba entre 80 latidos Ya.
una bebita de 4 meses. 4 Y meses. también tomé a uno, mi tío, que está Ya. entre 96 latidos de 30 años. Ya. Y bueno, digamos, el señor de la tercera edad está oscilando entre los 73 latidos. Ya. 73 latidos. Ajá. Ya. En cuanto a la Y respiración. la respiración de la frecuencia respiratoria de la niña de 4 meses, pues es de 13. ¿Cuánto? 13 respiraciones. 13. Ya. No te... Ajá. ¿Qué estoy hablando? No. Es del 70. De los 70. De la niña de 4 meses Engañando. es 45. No, es que lo apunté al revés. Y luego el de 30 años es de 15. Y el de Entonces, 70 es de 13. ese latido. 13 respiraciones por minuto. Listo. Ajá. Mire, ya, gracias. Hay que tener en cuenta, por favor, sigamos practicando, hay que seguir practicando. Hay algunos datos que no entran, no encajan con la frecuencia, con los valores normales, ¿ya? Hay que seguir practicando. Lo que sí quiero es que tomen la temperatura. Sobre los datos que he podido recabar ahorita, 35 grados, nadie tiene 35 grados, se los aseguro. Salvo que estemos bajo aire acondicionado y bajo efectos anestésicos o que estemos en un lugar que hace mucho frío. Si haría mucho frío, no estamos abrigados, podríamos estar, es más, 35, 35,6 grados centígrados. La temperatura debemos tomarla con un termómetro necesariamente. Efectivamente, no hay forma de... Entonces tendríamos que comprar un termómetro, ¿verdad? Para sacar eso. Les dije en la clase anterior que vayan adquiriendo ya su termómetro, chicos, para que... Ah, ya. No, es que, profesor, le comento, ese día mi celular se apagó de la nada y no pude terminar de ver la clase. Fue casi a la ultimación ya. Entonces, vayan adquiriendo ya su termómetro. No hay otra forma de tomar la temperatura si no es a través de un instrumento que se llama termómetro, ¿ya? Eso de Ya, tocarle la frentecita, eso de esos, pues puede darte, por ejemplo, puede darte una información si tiene calentura, pero nosotros necesitamos no es exacto. guiarnos, ¿no? De algo preciso, ¿no? Exacto, como dice su compañero, ¿no? Saber cuánto es. De repente está con febrícula, de repente está con fiebre, de repente tiene hipertermia, entonces necesitamos nosotros saber exactamente para poder actuar. Ya es necesario, chicos, que vayan adquiriendo, por favor, ya su termómetro. Es más, en la siguiente función vital que vamos a hablar, se va a hablar de la presión arterial, entonces hay que ir viendo ya la adquisición de un tensiómetro, ¿no? Entonces, para poder aprender a tomar esta función vital, que es muy importante, ¿no? Es muy importante conocerlo para poder tenerlo, ya que si nos hemos iniciado en ciencia de la salud, en enfermería, tenemos que saber tomar las funciones vitales. Tomar las funciones vitales es de un enfermero. Si no sabes tomar funciones vitales, pues, no sé, de repente mecánico, no sé, qué otra carrera. Profesor, disculpe, ¿el termómetro es de un solo uso? Mírenme, a ver, vamos a hablar de ese tema, ¿ya? Hablando de termómetro, el termómetro generalmente es de uso personal, no es de uso personal, sobre todo en el ámbito hospitalario, ¿no? Digo esto en el ámbito hospitalario porque me viene una persona de una determinada familia, un determinado lugar, viene otra persona de otra familia, otro determinado lugar, con creencias, culturas, se podría decir, que tienen cada uno, ¿no? Costumbres diferenciadas, ¿no? Entonces,
es importante que en el ámbito hospitalario cada paciente tenga su termómetro, ¿no? Se podría decir es personal, pero en casita, pues estamos en una familia en el cual convivimos, ¿no? En una familia se puede usar desinfectando con alcohol, ¿no? Desinfectando la zona con alcohol nada más, ¿no? La zona del bulbo, donde está donde se ve ahí claramente que es el mercurio, ¿no? De la parte de aluminio, que es el bulbo del termómetro. Entonces, no habría problema y se desinfecta. Pero en cambio, en el ámbito hospitalario, pues, tenemos pacientes que hay veces vienen que ya quieren volar las alas, ¿no? Entonces eso, y de ahí le tomas con ese mismo termómetro a una señorita que bueno, pues no tiene problema en las axilas, entonces podríamos contagiar, porque toda vez que el mal olor de las axilas son como consecuencia de un germen en esa zona, ¿no? Entonces, podríamos contagiar, por eso es importante que cada uno tenga su termómetro. Profesor, una pregunta. No. Y ya, entonces, hay que ir adquiriendo. En el tema de la familia no hay problema. Lo que entonces me quiso decir es que en la familia puedes darle hasta varios usos, ¿verdad? Pero en el ámbito hospitalario no. Efectivamente, ¿no? La familia la puedes usar con tu mamá, con tu papá. Siempre desinféctalo con algodón y alcohol, ¿no? Ya, porque yo pensaba que era para un solo uso y botarlo. No tiene varios usos, se vuelve a reutilizar. Te sirve y lo guardas ahí para cualquier emergencia, ¿no? Importante. Yo boté varios. Ya, tengan cuidado en ese sentido, ¿ya? Y vayan viendo, repito, vayan viendo el tema de la adquisición de un tensiómetro, ya para ir a la profesor, te digo, Sí, le escucho. Profesor, te digo, cuando yo tengo una abuelita que es una edad avanzada y cuando yo le quise comprobar su respiración ya era muy elevada ya, pero ella sufre de neumonía. Ah, por eso. Si tiene problema de neumonía, por eso la respiración va a estar alterada, ¿no? Nunca va a estar normal. Siempre va a estar con taquipnea, ¿no? Cuando aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Mayormente ataque del pecho, ¿verdad? No te escucho. Dime, te escucho. Sí, pues profesor, porque ya ella ya no está hospitalizada ya. Ya, está hospitalizada, muy bien. Ya. Entonces vamos a seguir con el tema de la temperatura, ¿ya? Un ratito voy a compartir la pantalla. Antes de avanzar, chicos, les quiero informar que el día viernes vamos a tener dos exámenes, ¿ya? El viernes vamos a dar examen de inmunizaciones, asistencia en inmunizaciones y también de primeros auxilios. Ahora, depende de ustedes, si de repente lo quieren dar uno el miércoles y el otro el viernes. Ya, eso hay que de una vez ponernos de acuerdo porque tengo hasta... ¿Cómo dijo, profesor? No le escuché muy bien. Les indicaba de que el examen, va a haber un primer examen de la primera unidad que tengo plazo hasta el día 26 para tomarlo, ¿ya? Entonces, estaríamos tomando los dos exámenes el día viernes, tanto de primeros auxilios como de inmunizaciones. Ahora, depende de ustedes si uno de ellos lo quieren dar el miércoles y el otro el viernes, para que no se sature tanto. El viernes, profesor, los dos exámenes. Porque vamos a tener otros exámenes también. Sí, profesor, el viernes los dos exámenes mejor. Está mejor, los dos exámenes el viernes, profesor. Ya viernes. Claro, Ya, estoy el de acuerdo. examen, chicos, el examen va a ser dentro del horario de clases, ¿ya? ¿Qué quiere decir? El examen el día viernes lo voy a tomar a las 8:49, estaríamos iniciando hasta que entren todos.
el examen un tiempo de 30 minutos, ¿ya? Y automáticamente va a enviarles su resultado. Automático, inmediato, termina el examen y les envía el resultado. Lo que sí, chicos, es que tienen un solo intento. O sea, va a aparecer la pregunta, van a aparecer las alternativas y marcan y es un solo intento. O sea, no es que yo me equivoqué al final de las 20 preguntas o de las 10 preguntas, voy a volver a corregir. No, o sea, eso no pasa, ¿no? En este sistema es un solo intento. Ya, profesor. El examen va a ser sobre las clases tratadas, ¿sí, profesor? Todo sobre las clases, nada de otra cosa. Ya, es más, las separatas están en la plataforma, ¿ya? Incluso si se pueden descargar, y está coordinando con el ingeniero, me dice que sí se puede descargar. Se pueden tener y leer ese tema, ¿ya? Entonces, ¿Cuánto tiempo nos dará por el examen, por cada uno? Generalmente el tiempo que se le da en el examen son 20 minutos, pero en este caso les voy a dar 30, ¿ya? 30 minutos. Para que por cada examen. Así es. Por cada materia, ¿verdad? Así es. ¿Ya? ¿Y cuántas preguntas van a venir, profesor? 10 preguntas. 10 preguntas de 2 puntos cada una. Ya. Ok. Listo. A ver, iniciamos. Vamos a compartir la pantalla. Estamos diciendo, ya. Vamos a hablar un poco de temperatura. Compartimos pantalla. A ver. Ya. Listo. Entonces ahí tienen ustedes. Vamos a hablar un poquito de la temperatura. Ya. A ver. Un voluntario para lectura esto. Yo, profesor. Yo, profe. Adelante. No puedo leer, profe. A ver, Luis. Temperatura. Adelante, adelante, Luis. ¿Quién va a leer, profe? Ya, chicos, lean ustedes, ya. Temperatura. Se refiere al grado o calor o de frío, expresado en términos de una escala específica. La temperatura corporal representa un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida. Cuando la producción del calor es equivalente a la pérdida de la temperatura corporal, esta última se mantiene constante en condiciones normales. El control de la temperatura del cuerpo está regulada en el hipotálamo, que mantiene constante la temperatura central. La temperatura normal medida de un paciente adulto está entre 36.7 y 37 grados. Epitermia. Incremento importante de la temperatura corporal más de 39 grados. Hipotermia, temperatura corporal menor de la normal, menos de 36 grados. Ya. ¿Los valores Gracias. normales también, profesor? Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Gracias. Ya. Entonces, tenemos conocimiento. Hola. La temperatura se refiere tanto al grado de calor o de frío, ¿no? Expresado en escalas específicas. En este caso, en nuestro medio, en nuestro país, se toma la temperatura en grados centígrados, ¿ya? En otros países, como Europa, Estados Unidos, se toma en grados Fahrenheit, ¿no? En este caso nosotros... Profesor, el grado centígrado es igual que el grado Celsius, ¿verdad? Algo así había investigado. Porque cuando sale grado centígrado, sale grado Celsius. A ver, vamos a ver esto, lo vamos a discernir en el desarrollo de la clase, ¿ya? En el desarrollo de la clase vamos a ir discerniendo cuáles son los grados centígrados, cuáles son los grados Celsius, cuál es su diferencia, ¿ya? Y los grados Fahrenheit, ¿ya? Poco a poco vamos, chicos. ¿Ya? Entonces, en nuestro medio, en nuestro país, se expresa la temperatura corporal del paciente en grados centígrados. Ya un poco lo estábamos adelantando cuando decíamos que la temperatura, por ejemplo, en el caso de un adulto, perdón, en el caso de
que se pasaba a los 39 grados centígrados, decíamos que se trataba de una hipertermia, ¿no? Y cuando estaba entre 37,5 a 38, decíamos Hipotermia. no, perdón, Termia. de 37,5 a 38, ¿qué era? ¿Se acuerdan o no? Fiebre. Fiebre, profesor. Fiebre, profesor. Estaba en un estado de febril. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Febrícula. Febrícula, ¿no? Era una febrícula, ¿no? Y cuando estaba entre 38 y 39 grados se llamaba fiebre, ¿no? Entonces, y mayor de 39 grados, estamos hablando pues de hipertermia. Muy bien. Muy bien. ¿No? Muy bien. Un ratito. Hipertermia, ¿no? Entonces, ¿cuál le decíamos que era? Así rapidito nomás. ¿Cuál le decíamos que era el manejo de primeros auxilios para un paciente con hipotermia? ¿No? ¿Se acuerdan? Cuando la temperatura asciende a niveles superiores, creo. La hipotermia es lo que el paciente Teníamos que hace en ponerle estado frío, mayormente lo que ponen de la zona de operaciones. Ya. Y para eso tenemos que calentar el cuerpo, pues. Claro, el cuerpo no puede enfriarse solo. Sí, pues. Claro. Ahora, yo les decía, cuando el paciente saldría con hipotermia o presenta hipotermia, ¿cuál sería nuestro manejo de primeros auxilios? Calentamiento, profesor. Calentar. Brindarle Calentar calor, ¿no? calentura, Brindarle ajá. calor al paciente, ¿no? Ya, entonces, eso es importante, ¿ya? Eso es importante, así de sencillo. Yo lo tomo la temperatura, tiene 36 grados, así de sencillo. Agarrarle, abrigarle. Nada más. Abrigarle al paciente, chicos. Y con esto mejora. Ahora ponerle pañito, bolsas de agua tibia digo, no hirviendo porque lo quemas. En los pies es importante cuando el paciente tiene frío. ¿Ya? Tiene frío. Le ayuda a mejorar muy rápido, a regular la temperatura, ¿no? Muy rápido en ese sentido, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Acá vamos a ver los valores normales, ¿no? Los valores normales de la temperatura, ¿ya? Generalmente, cuando el grado de temperatura va... ¡Caramba! Disculpen, chicos, sino que tengo un niño que es bien terrible. Cuando el grado de temperatura varía de una u otra persona, en cuanto al grado de temperatura varía de una u otra persona y en una misma persona según las regiones y las circunstancias, ¿ya? Es diferente, chicos, tomar la temperatura acá, en nuestro medio, en nuestra zona tropical, que es la selva, que tomar la temperatura en Puno, por decirlo, ¿no? Entonces, en nuestro medio, generalmente tú lo tomas a un paciente la temperatura un día de calor, puede estar incluso con 37,4, 37,3 de temperatura, ¿no? Que está dentro de su valor normal, ¿no? Que está dentro de su valor normal. ¿Por qué? Por el calor en el que nosotros vivimos, ¿no? Por la selva, ¿no? Claro, la zona tropical, ¿no? Ambiente. Entonces, este pacientito va a tener una temperatura 37,4, 37,3, que no es febrícula, acuérdense que no es febrícula. A otro lo puedes tomar y él está con 36,8, 37, 36,5 en algunas personas, ¿no? Sobre todo aquellas personas que están bajo techo y en zona de calor, puede estar 36,8, 36,7, pero lo que sí quiero que se quede claro es que la temperatura oscila entre 36,4 a 37, 37,4 de acuerdo al área tropical que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, acá lo puedo tomar la temperatura axilar 36,4, ¿no? Y el paciente está tranquilo. Como también lo tomo a su pareja y está con 38, está tranquilo. Igual que lo tomo a otro paciente y está con 37,2. De repente está con mucho calor,
un día caluroso. Entonces está dentro del parámetro normal, ¿no? Pero Hasta el 39, ahí sí, ¿no? pero la OMC, el Ministerio de Salud indica que la temperatura normal está entre 36,4 a 37, ¿no? Ahora, profesor, y si yo le tomo en Puno, ¿cuánto estaría la temperatura del paciente? ¿Estaría con 35, 36? No, no está a esa temperatura, por más frío que sea. Obviamente las personas están abrigadas, ¿no? La persona está abrigada en esas zonas para lograr contener la hipotermia, ¿no? Porque hace mucho frío. Pero al tomarle la temperatura, ellos generalmente van a estar sobre los 36 grados, no van a estar debajo de los 36 grados, ¿no? 36,4, los límites, se puede decir, los límites, ¿ya? Entonces, los límites de la temperatura se van a encontrar, los límites inferiores sobre todo, pero no hipotermia. Porque si está con hipotermia, sí lo puedes ver al paciente, para que se entienda, chicos, cuando el paciente está con hipotermia, en general está temblando, sus dientes incluso crujen así, ¿no? Frío. De frío, eso está con hipotermia. Profesor, y lo pueden encontrar ustedes, por ejemplo, en esos pacientitos que sufren de acá, en mismo Tarapoto, puede estar en un día soleado y tienes un paciente que sufre de malaria, ¿no? Paciente que sufre de malaria, antes de hacer fiebre, hace primero su escalofrío, ¿no? Y este paciente empieza a sacudirse, tiembla su cuerpo bastante, sus dientes ahí rechinan, ¿no? Tiene frío. Tú le tomas la temperatura y él está con 36,3, 36,2, 36, ¿no? Entonces ya está por debajo del valor indicado como normal. Entonces este pacientito, ¿qué le debo hacer? Simplemente brindarle abrigo, ¿no? Y entonces tú le brindas abrigo, incluso su cabeza, él se tapa hasta su cabeza, sus orejas, sus manos, tiene frío, ¿no? Le brindas abrigo y lo esperas un rato, ¿no? Porque eso es así. Bueno, estoy hablando en caso de la malaria, ¿no? Sino que como ejemplo para que vean lo que es hipotermia, ¿no? Entonces, vamos a tener problemas con el internet, cada rato se va. Ojalá que no se desconecten, ¿ya? Luego de eso, esa es en la temperatura superficial, ¿no? Lo que es la temperatura axilar, inguinal, ¿no? Que se le puede tomar al paciente. Un ratito. Hola, ¿se escucha? Hola. Hola, hola. ¿Se escucha, chicos? ¿Sí, no? ¿Qué más? Entrecortado se te escucha, profesor. Profesor, no se escucha bien. Hola, ¿se escucha, chicos? Profesor, entrecortado. Hola, hola, ¿ahora? Ahí sí, profesor. Ya. Entonces, ¿qué más? Hay otros tipos de temperatura, chicos, que van a encontrar ustedes cuando lean. Hay temperatura superficial, la temperatura oral, ¿no? En la boca, ¿no? Y la temperatura rectal, ¿no? Que se toma en las mucosas, ¿no? Hay cierta diferencia, ¿no? Hay una diferencia de 0,5 grados centígrados, ¿no? Cuando nosotros tomamos, ¿no? Según la literatura, la temperatura más correcta e ideal es la temperatura rectal, ¿no? La que nos da la temperatura precisa, ¿no? De cómo está la temperatura corporal del paciente. Pero como tenemos nosotros conocimiento que hay una diferencia de 0,5 grados centígrados, entonces tomamos la axilar y eso nos toma como referencia. ¿Por qué? Porque la temperatura rectal es incómodo. Obviamente que para todo paciente va a ser incómodo que tengamos que colocar el termómetro en el recto, ¿no? Entonces, ya como tengo conocimiento que hay una diferencia de 0,5 grados centígrados, ya utilizo la rectal. Perdón, la superficial, que generalmente es la temperatura axilar. ¿Cuándo sí es necesario tomar la temperatura rectal? Cuando tenemos un recién nacido, ¿no?
Cuando tenemos un recién nacido, sí se utiliza la temperatura rectal en el momento de la atención inmediata, ¿no? Cuando nace el niño. Ahí cumple dos funciones, ¿ya? Para eso se utiliza el termómetro rectal. No se utiliza el termómetro oral, ¿no? Se utiliza el termómetro rectal que tiene el bulbo un poquito más pequeño, ¿ya? Y que no hay el riesgo de que se nos vaya a romper el bulbo. Al romperse el bulbo se derrama el mercurio y es muy dañino, se podría decir, para la mucosa de los pacientes, ¿no? Entonces, por eso es que se utiliza un termómetro adecuado, que es el termómetro rectal. Cumple dos funciones ahí. Me da la temperatura del niño, ¿no? Exacta, cuánto es su temperatura, y lo otro es ver la permeabilidad del recto. O sea, si el niño tiene su rectito normal, ¿no? Porque hay niños que nacen con ano imperforado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen anito, ¿no? Es una malformación congénita. Entonces, con eso yo veo la permeabilidad. Eso no indica que le voy a meter todo el termómetro. No, yo simplemente en sus piernitas se abre y se gira un poquito y entra el mercurio. Viendo eso me da la permeabilidad rectal. Entonces, cuando yo lo saco, el termómetro, veo la temperatura y al mismo tiempo voy a ver en el mercurio ya restos que quedan, pequeños restos, no digo heces, pequeños restos, ¿no? De su anito. Entonces me indica que este pacientito sí está normal su tubo digestivo en cuanto al área anal, ¿no? Y rectal. Pero hay casos que ustedes van a encontrar de que no entra el termómetro, ya no entra, o si no, toda la parte externita de su anito tapado, sellado con piel. Entonces, en ese caso se llama ano imperforado, ¿no? En ese caso se tomará la temperatura axilar, ¿no? No hay otra alternativa. Entonces, cumple dos funciones cuando, rara vez se pide la temperatura oral a los pacientes, muy raras veces, salvo que el médico lo pida, pues se pone, ¿no? Se le pide al paciente que abra la boquita, ¿no? Y se le pone sobre la lengua ahí el mercurio y que cierre la boquita. Esto es muy riesgoso como porque decimos de que el mercurio es muy dañino, ¿no? Para la mucosa. Mucosas son las que son zonas húmedas, ¿no? Entonces, sobre todo si son niños, ¿no? Porque el niño lo puede masticar y se rompe, ¿no? Porque ahí tienes que tener control de tus dientes, pues, ¿no? Entonces, habría un riesgo ahí. Entonces, por eso no se usa mucho esa área, ¿no? Esa temperatura. Igual, hay una diferencia de 0,5, ¿ya? De grados centígrados. ¿Quiénes lo pueden también tener alterado? Por ejemplo, si es una persona que normalmente su temperatura oscila entre 37 grados, 36,8, 37 grados, ya, y es de sexo femenino, va a llegar incluso a 37,5, en algunos casos, no en todos, cuando la mujer está ovulando, ¿ya? La ovulación aumenta la temperatura corporal en 0,5 grados centígrados, ¿ya? Anteriormente se utilizaba este proceso cuando, como método anticonceptivo, es muy anteriormente, a los 80, ya se utilizaba como método anticonceptivo la temperatura del paciente, ¿no? Entonces decía, ahí estoy calentona, decía, ¿no? ¿Por qué? Porque esas fechas de ovulación, la temperatura se incrementa en 0,5 grados centígrados. O sea, si su temperatura era 37, lo tomabas la temperatura en etapas de ovulación y estaba 37,5, ¿no? Siempre por eso es que viene el término calentón, ¿no? Calentón, ¿no? Ya, entonces, ¿qué más? La técnica, dice, una bandeja pequeña, podemos utilizar una riñonera, ¿ya? Torunda, que son las torundas, otra vez vamos a tener problemas del audio, el internet está inestable. Caramba. Ya, ahora, las torundas son las torunditas hechas de algodón, que eso ya lo van a aprender. El termómetro, ya, la historia y el lapicero con que vamos a escribir. ¿Ya? Procedimiento. Primero secar la axila y colocar el termómetro
en el hueco axilar, en la línea media. Shh. Apaguen su audio en la línea media, por favor. Una vez retirado el termómetro del axila del paciente, limpiarlo con torunda de algodón, ya sea empapadita con yodo povidona, jabón, con alcohol, luego secar con la torunda, siempre del Profesor, se te escucha entrecortado. Profesor, no se te escucha nada. Profesor, no se te escuchó, repítalo, por favor. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Se escucha ahora? Sí, profesor. Escucho, profesor. Entonces lo pondremos en la línea media axilar, el bulbo del termómetro. Ya vamos a ver las partes del termómetro. Ya, y el momento que ya hemos tomado, se pone el termómetro con el mercurio a la línea media axilar. Se cierra, se acomoda el bracito, ya, y se lo deja durante 3 minutos, y luego de 3 minutos se retira y se realiza la lectura, ¿ya? Luego de eso, se seca con una torunda de algodón, ya sea con iodopovidona, con clorexidina o con alcohol, ¿no? Desde el extremo distal hacia el bulbo, desde la parte distal hacia el bulbo. Ya lo vamos a ver ahorita, ¿eh? Desechar las torundas en lugar adecuado y registrarlo, ¿no? Registrarlo. Obviamente, cada un ratito quiero compartir esta parte con ustedes. ¿Ya? Aquí tenemos las partes del termómetro, ¿ya? Esta zona, como ustedes lo pueden ver, la 1 es el bulbo, ¿ya? El 2 es toda la zona negrita, que es el mercurio. El 3, ya ustedes pueden ver la escala numérica, que está acá. El 4, ya la graduación, acá puedo ver ya si son 40.1, 2, 3, ya un poco más disminuido la escala, ¿ya? El 5, ya el tubo capilar por donde sube, ¿no? Este es el tubo capilar por donde sube el mercurio. Y el 6, pues, el tallo del termómetro. Entonces, cuando yo voy a hacer voy a colocar en primer lugar al paciente el termómetro.